par de precisiones a lo que ha dicho Antonio. El tema de las placas fotovoltaicas no forma parte del estudio de las auditorías. Como antes decía al inicio, durante este tiempo hemos hecho auditorías, pero es que además en el día a día, en la cotidianidad, hemos descubierto cuestiones que no tienen o que no estaban o no fueron estudiadas por los auditores, pero que aparecen en el devenir cotidiano del funcionamiento de una administración. Esa es una de ellas. Y otra precisión que quería hacer: en un momento determinado Antonio habló de subvenciones por más de 600.000 euros con determinadas empresas. Evidentemente estamos hablando de contratos. La subvención era a la entidad esta pues que había invertido en clases en Uruguay. Esa sí era una subvención de 120.000 euros. Respecto de los 614.000 euros, estamos hablando de contratos que en ocasiones se hacían por procedimientos negociados y donde pues los invitados eran, pues ya lo dijo Antonio, ¿no? Empresas con unas mismas o vinculadas a una familia, o en algunos casos una empresa de aquí, también vinculada a esa familia, y algunas otras dos, pues una de Valencia y otra de Galicia. Con lo cual, venir a hacer una actividad por 20.000 euros de Valencia y Galicia, bueno, aquí no hace falta ser muy listo para saber qué pudiera haber detrás. Pero en cualquiera de los casos, no nos corresponde a nosotros, como bien decía Antonio, hacer valoraciones jurídico-penales, si es que las hubiere, sobre estas cuestiones. Lo que sí es verdad es que parece que irregularidades de mucha menor entidad, de mucha menor cuantía económica, o incluso hasta un procedimiento donde sí existen contratos, lo que pasa que se fraccionan, tienen consecuencias que todos conocemos y se han producido. Oye, a mí me parece que estas son circunstancias bastante más graves, sin entrar a valorar las otras, porque no es nuestra función. En cualquiera de los casos, reitero, será los órganos jurisdiccionales los que finalmente digan qué responsabilidades pudiera haber y por parte de quiénes. Otra parte de la auditoría tiene que ver con el estudio que se ha realizado de determinadas licencias urbanísticas. Y aquí hay un dato, por si lo quieren, pues este es un solo folio donde aparece que en determinados proyectos o bien cuenta con un informe inicial técnico desfavorable sobre el proyecto de ejecución, un informe técnico municipal complementario también desfavorable, informe jurídico no existe, informe técnico municipal posterior favorable no hay, no existe jurídico favorable posterior y al final se acaba dando la licencia. Este es un supuesto, pero hay otros en los que todos los informes técnicos y jurídicos son desfavorables y se acaba dando la licencia. En unos casos condicionada y en otros sin ningún tipo de condicionante. Condicionada se podría haber dado en el caso de saltarse los informes técnicos y jurídicos, dice la ley, que habrá de fundamentarse y habrá de decir qué razones determinan que un informe dice que no se cumple, técnico, el jurídico dice que no se debe conceder la licencia y sin embargo se acuerda concederla. Bien, ¿eso se puede hacer? Claro, pero para que tenga una justificación legal habrá que fundamentar por qué se salta uno de esos informes. En ningún caso está justificado, en ninguno de los casos estudiados, y en otros simplemente directamente se concede. Es más de un caso donde o sin informe o con informes contrarios se conceden licencias. No vamos a entrar a valorar sobre quiénes son los propietarios de las promociones, pero en algunos casos ustedes lo conocen perfectamente. En algunos casos se trata de exconcejales de este ayuntamiento y esto está siendo evidentemente objeto de instrucción en los juzgados de Granadilla, por lo cual sinceramente no quiero entrar más a esta cuestión. Pero por si había alguna duda, aparte de que los juzgados, en su momento la Fiscalía y los juzgados estén instruyéndola, además las auditorías así lo corroboran. La auditoría, no sé si sería la auditoría estrella, pero desde luego una auditoría con cierta relevancia es aquella que auditó
las contrataciones realizadas por Grasur. No les quiero cansar, pero les daré algunos datos de los diversos proyectos analizados. En la mayoría de los casos, casi todos, se daba una cosa que me parece a mí, y esta es una opinión muy personal, gravísima, y es la omisión de criterios de ponderación. Evidentemente Grasur es una sociedad privada, de capital enteramente público, pero privada, es decir, una SL, pero conforme a la ley se debe someter hasta la adjudicación a la ley de contratos, y eso no es nuevo, eso también pasaba con la ley de contratos anteriores, o sea, en el momento en que se adjudican estas obras. Y no estamos hablando de obras de 20.000 euros, estamos hablando de obras de millones de euros, donde no se establecían criterios de adjudicación. Y por lo tanto, cuando no hay criterios de adjudicación, se deja al libre albedrío de quien informa, que fue lo que decían los pliegos. En este caso, la dirección jurídica y la dirección técnica de Grasur. Y en este orden de cosas no se nos puede olvidar que la dirección técnica y la dirección jurídica de Grasur fue contratada en un caso por el exalcalde y presidente de Grasur y en otro caso por el consejero delegado y ex concejal de Hacienda, el técnico y el jurídico, hasta lo que yo sé, sin seguir procedimientos a efectos de su contratación. Es decir, los han puesto porque han considerado que son las personas más adecuadas. Es decir, los han puesto a dedo. Y además les han puesto, en su momento, contratos blindados, en un caso de 100.000 euros y en otro de 85.000 euros. Esas dos personas son las que emitían los informes que determinaban si se le adjudicaba a esta empresa o a esta otra. En principio, si existieran unos criterios de adjudicación en los contratos, que es lo mínimo que se le puede pedir a un pliego, pues ya se podría ver si los informes eran adecuados o no. Es que no existían. Y se hablaba de la oferta que se considere más adecuada. ¿Cuál es la oferta más adecuada? La que ejecuta en menos plazo, la que ejecuta en menos precio, la que pone más mejoras, la que es de un amigo mío. ¿Cuál es la oferta más adecuada? Si no se establecen los criterios, no se sabe cuál es la oferta más adecuada al interés público. Esa es una carencia de casi todos los contratos adjudicados por Grasur en esta época. En dos de los expedientes analizados, Medano 1 y Parque Urbano de San Isidro, por lo tanto, el criterio de ponderación, leo literalmente, de la puntuación asignada fue efectuado por el director técnico de Grasur a las licitaciones presentadas en su momento. Y no ha sido objetivo. Se pone aquí. Por otro lado, hemos comprobado que el expediente de las juradas se efectuó una adjudicación directa del contrato suscrito con un estudio de arquitectura por importe de 294.000 euros. Una adjudicación directa. En la mayoría de los expedientes analizados no quedó acreditado la capacidad para contratar, la solvencia económica y financiera y técnica del adjudicatario, que son preceptivas conforme a la ley de contrato. Asimismo, en gran parte de ellos no se aportó clasificación empresarial, que es un requisito indispensable, como ustedes saben, en función de la cuantía de las obras. Y estas obras eran de alta cuantía. Todas más de 120.000 euros. 9 de los expedientes analizados estaban incompletos o incluían fotocopias de los documentos aportados por los licitadores. En la mayor parte de los expedientes analizados y que se refieren a obras no finalizadas dentro del plazo establecido, no figuran las comunicaciones por parte de los adjudicatarios de solicitud de ampliación del plazo, ni de concesión de prórrogas, por tanto. Para 4 de los expedientes revisados, Medano 1, Medano 2, Parque Urbano San Isidro y Los Cardones, en el contrato de adjudicación se incluyó una cláusula por la que se establecía la constitución de garantía definitiva y que sería detraída de la primera certificación de las obras. En ningún caso se produjo. eldigitalsur.com, la mejor opción en información.